Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de música para llevarles un boletín de la Agencia de Noticias Internacional. A las 8:20, hora del centro, el profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago dijo haber observado varias explosiones de gas incandescentes ocurridas a intervalos regulares en la superficie del planeta Marte. El espectroscopio indica que el gas es hidrógeno y que se desplaza en dirección a la Tierra a una velocidad considerable. El profesor Pearson del Observatorio de Princeton confirma la observación de Farrell y describe el fenómeno como un chorro de fuego azul disparado por un fusil. Volvamos a la música de Ramón Roquelo en el Salón Meridian del Hotel Park Plaza, en el centro de Nueva York. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos. Y con este capítulo iniciamos la serie de biografías. Esta vez nos sumergimos en la vida y legado de H.G. Wells, uno de los maestros fundadores de la ciencia ficción, el hombre que imaginó invasiones alienígenas, viajes en el tiempo y científicos obsesionados con lo imposible. Más que un escritor, Wells fue un visionario que anticipó avances tecnológicos, predijo conflictos globales y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Pero, ¿cómo logró transformar sus ideas en relatos que aún hoy nos fascinan? ¿Qué tan acertadas fueron sus predicciones sobre el futuro? Bien, pues acompáñanos en este episodio mientras exploramos la vida y obra de uno de los grandes imaginadores de nuestra historia, H.G. Wells. Y para ello está conmigo el sabio @Lucifagor. Cuando dices el sabio @Lucifagor, a veces me haces pensar que realmente soy sabio. ¿Sabes qué? Y me preocupa la imagen que estás lanzando al universo. Es una imagen positiva. Déjate digo que en los videos que utilizamos para promocionar el podcast, sabrán que si no nos siguen todavía, por favor síganos en TikTok, en YouTube, en donde estemos. De verdad pareces que eres como un profesor de la universidad que está impartiendo una cátedra acerca de lo que estás hablando, de cualquier cosa. Entonces, si eso es muy qué bueno. Tan ignorante soy. No, es que eso es muy bueno porque nos dejan likes. Afortunadamente, bueno. La gente piensa que sí sabes de lo que hablas. Entonces, vamos a mantenerlos así. La magia de la edición, pues casi cualquiera puede aparentar que sabe. Totalmente. Sin embargo, yo les voy a garantizar desde ahorita que yo sí no sé nada, pero me encanta aprender con ustedes. Y es lo que siempre hemos comentado, que pues realmente no somos expertos en absolutamente nada. Sin embargo, cada vez que escogemos un tema, le damos una investigación exhaustiva y pues el resultado de eso es que terminamos aprendiendo mucho y creo que ese es el mejor pago por hacer este programa. Y un gran ejemplo es justamente el programa de hoy. Hace recientemente un par de programas, me parece, hablamos de estas ciudades subterráneas y esto nos trajo estas ideas en donde nos dimos cuenta que había un autor como H.G. Wells que si bien conocíamos mucho de su material, no teníamos esta certeza de que era de él, no lo teníamos como claro. Y una vez que empezamos a juntar todas las ideas, nos dimos cuenta del bagaje impresionante que tiene y se volvió un Julio Verne para mí, lo digo así desde ahorita. Sí. Fue un despertar de decir, ay güey, o sea... Fíjate que cuando estaba editando el episodio de los villanos, fue cuando me di cuenta, al igual que tú, que de repente lo mencionaba una vez, otra vez. O sea, usaba H.G. Wells muchas veces, de muchos ejemplos, ¿no? En distintos libros, en distintas cosas. Y sí, efectivamente, fue un escritor muy prolífero en su trabajo, pero cuando empiezas a averiguar de él y empiezas a ahondar un poco más en su vida, te das cuenta que lo del escritor es como una, no sé, tercera parte de toda. Era un estuche de monerías el señor. Era un estuche de monerías, más de 100 novelas. Ahí es donde parece como que sí sé, ¿no? Sí. Más de 100 novelas, escribió cuento corto, escribió guiones cinematográficos, del cine de su época. O sea, fue un tipo muy creativo, ¿no? Sí, muy bastante productivo. Y otra cosa, fíjate, ahorita acabamos de escuchar una
adaptación de parte del podcast de Dragones, Zombies y Marcianos de la transmisión original de 1933, ¿fue? No recuerdo muy bien. Creo que sí fue 1933 o 34. Por aquí. De el Mercury Theater de Orson Welles, ¿sí? El mismo Orson Welles que años más adelante realizara El Ciudadano Kane, para muchos considerados la 1938. Ahí está, miren, ni yo. Te confirmo. Sí, 1938. 30 de octubre de 1938 a las 20 horas. Fíjate cómo tenemos datos así súper exactos. Súper puntuales, ¿no? Aparte fue para Halloween, si no mal recuerdo, Fue ¿no? para Halloween y fue un evento que volvió loca a la gente porque la gente creyó que estaba sucediendo. Era tan creíble la forma en la que se estaba narrando la historia que realmente generó pánico y miedo en la gente que escuchaba esta historia que jamás lo habían oído así. Y yo no sé cómo no lo tomamos como una advertencia desde hace muchos años del poder de los medios de comunicación y que la gente puede terminar por creer eso y más, ¿no? Y pues aquí está el claro ejemplo de ello. Y creo que hoy pasa, hoy con las redes sociales creo que se ha exponenciado esta capacidad, no voy a decir que todo sea mentira, pero esta capacidad de crear historias y que la gente se las cree. Leía un libro que me está gustando mucho, se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Y en este libro él habla un poco, de muchas cuestiones que tienen con el ego, pero él habla de que en las redes sociales hoy se ha creado estos avatares en donde tú ves gente que siempre le va bien, gente que siempre está contenta, gente que siempre está haciendo cosas divertidas, pero en la realidad es solamente un avatar, es una careta, es un personaje que usan para transmitir a las redes, pero la realidad muchas veces es diferente, es otra. Completamente, sí. Y creo que los medios han logrado esto y ahora está exponenciado en donde escuchas toda clase de historias y ya no sabes qué es real y qué no lo es. Así es, y hay que investigar para eso, no se vayan siempre con la primera opinión, siempre busquen una más. Y bueno, de regreso a esto, 1938 y ya la gente se volvió loca con una transmisión. Bueno, en particular la gente de Nueva York se volvió loca y creo que marcó un hito en la historia de los medios de comunicación y sobre todo en la historia de la ciencia ficción, porque esto partió el mundo en dos, ¿no? ¿Cuál fue la magia que tuvo esta transmisión? Fue que empezaron haciendo una versión de un programa de radio regular. Empezaron poniendo música y platicando un poco de la música. O sea, se oía como si fuera el programa normal e interrumpen el programa para comenzar con este tema de la Guerra de los Mundos. Pero si tú no estabas muy claro qué estaba pasando, tú imagínate que hoy en día tienes mucha información. Pero en 1938 tú solo sabías lo que leías en el periódico y lo que te platicaban. Párale, sí. No hay más. No. Entonces, cuando escucha la gente esto en el radio... Además, imagínate, la radio es un medio muy efímero, no le prestas tanta atención, regularmente la usas como compañía, ¿no? De fondo, ¿no? Entonces, sí, exacto. Entonces, imagínate que estás en casa discutiendo con los chamacos y de repente nos están invadiendo los aliens y grita alguien en la radio, güey, pues sí, te volteas y dices, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Te ¿no? asomas a la ventana, ¿no? A ver qué hay, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí se dio la matemática para que tuviéramos este tipo de resultados y pues de esta forma iniciamos la gran historia de este personaje que vaya que fue una gran sorpresa el estar averiguando más a fondo de su vida y de su obra y sobre todo del legado, ¿no? De lo que nos dejó y de lo que dejó en general a la ciencia ficción, que es a lo que nos compete, y al resto de la cultura. Sobre todo pensar que él, y ahora, hoy, yo sí lo tengo catalogado junto a Julio Verne como estas grandes imaginadores. Yo creo que este programa tiene mucho de Julio Verne, porque lo hemos hablado tú y yo, pero hoy me doy cuenta que H.G. Wells es parte de eso, sin que yo lo supiera antes, pero son estos grandes imaginadores que vieron un futuro que a lo mejor no está tan lejos de la realidad. Recordemos por ahí que en La Máquina del Tiempo son muchísimos años los que corren el futuro. O sea, hoy en día no estamos en el momento que él pensó del futuro. Entonces... Sí. No sabemos si estas cosas pueden llegar. Está buenísimo. Y bueno, curiosamente, Julio Verne y H.G. Wells traían pique, se criticaban uno al otro, traían. Pero bueno, vamos a platicar de eso más adelante, que va a estar sabrosón. Antes, oye, me gustaría mandarles saludos al buen doctor Alfredito, le mandamos un abrazo. También al buen Kevin Hernández, que todos han dejado comentarios y han dejado felicitaciones. Muchas gracias a Gerardo Colores, a Maricel, al Maxi hasta Argentina, a Joao Puente, que también nos ha comentado en el canal de YouTube, porque sabrás que ya tenemos también canal de YouTube. Gracias a todos los que se están suscribiendo.
y al buen Plasti Adicto, a Rafita, un abrazo Rafita, todos hasta un Colombia. abrazo grande, mi doc. Muchas gracias por estar pendientes de lo que hacemos y sobre todo por estar poniéndole play, ¿no? a los episodios. Y estos comentarios pues alimentan mucho más este programa, nos ayudan a ser mejores, nos ayudan a tener temas que le llamen la atención a la gente que está allá afuera escuchando, y es justamente esa la intención, Sí. aprender cosas nuevas y traer estos temas, pues sí, para debatir un poco, para conocer más y para, como dijera un maestro que tenía de ética, que le mando un saludo al profesor por ahí, si se acuerdan de mí en secundaria, a cortar un árbol más de ese gran bosque de ignorancia que tenemos. Completamente estamos muy agradecidos, de verdad, por ejemplo, con el doctor Alfredo. Si tienes oportunidad de meterte a YouTube y ver los comentarios tan atinados y bueno, sus aportaciones a cada episodio son, pues es oro. Muchísimas gracias, Doc. De verdad, muchas gracias a todos los que acabo de mencionar, porque pues vaya que nos impulsan mucho sus palabras y su apoyo, nos impulsan a seguir con estos proyectos tan locos. Gracias por seguirnos en nuestras loqueras. Y también. no puedo negar que este inicio de este programa o este reboot de este programa se siente súper chingón empezar a cosechar estos comentarios. ¿Verdad que sí? Se siente súper padre empezar poco a poco a generar esta conversación con el público y empezar a crecer poco a poco orgánicamente, porque nosotros no solemos pagar para tener seguidores, pero el hecho de ir poco a poco conociendo a nuestros seguidores es una está sensación padrísimo y ahorita, bueno, contar con ustedes es de verdad algo increíble, así es que gracias de verdad. Gracias. Pues bien, Lucifagor, Herbert George Wells nació el 21 de septiembre de 1866 en Bromley, Inglaterra. Esto está al sur de Londres. Y algo curioso es que era, no te voy a decir que vecino, porque no vivían como a 3 calles, pero vivían en el mismo distrito. Bueno, Charles Darwin y... Eso ya te hace vecino. Pues sí, ¿verdad? Ya que estás en el... Pues no pues sí, en el mismo código postal que claro. Charles Darwin, fíjate. Alguien que más adelante vamos a ver cómo influyó profundamente, creo, en las obras de H.G. Wells. Oye, y ya si no saben quién es Charles Darwin, pues Sí, ya regrésense a la primaria, ¿no? O sea, de cuates. No es cierto, pero pues sí, échenle una leída. Échenle una leidita, digo. Oye, pero ¿qué pasaba? Bueno, antes de llegar ahí, él nace dentro del seno de una familia de clase baja trabajadora. Y hago énfasis en esto porque vamos a recordar cómo era los mediados del siglo XIX, la época victoriana, sobre todo en Inglaterra, bueno, creo que en todo el mundo, se vivía una situación deplorable con la clase trabajadora. Vamos a recordar que en ese entonces la revolución industrial estaba sucediendo, estaba creo que en la parte más fuerte de estos despidos masivos de personas. Y traes avances tecnológicos, digo que hoy tecnológicos los vemos como de una manera diferente, pero para aquel entonces estos avances que generaban que se perdieran los empleos Sí. y que hubiera a veces unas condiciones muy precarias. Hoy vemos a Inglaterra como un país pues totalmente desarrollado, con muchos avances, pero estos no eran esos mismos tiempos. No, era, digo, para muestra, váyanse a ver Mary Poppins y acuérdense de los chavos que trabajaban en las chimeneas, que es un claro ejemplo, ¿no? Clean chimney. Cualquier trabajo que podías o podrías obtener era bueno y tómalo, ¿no? Y haz lo que hagas. Y ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo todo esto. Pero bueno, ¿qué pasaba en esa época? ¿Qué pasaba en 1866 cuando el pequeño Bertie, que por cierto así le decía su mamacita, hey, Bertie, vente para acá. Era el Bertie. Ándale, vente, mijo, vamos a la casa. ¿Qué pasaba cuando el Bertie estaba naciendo? Bueno, pues aquí en México, el Segundo Imperio Mexicano entraba en crisis. Vamos a recordar que el emperador Maximiliano de Habsburgo, impuesto por Francia, bueno, pues por esos días comenzó a perder apoyo frente a las fuerzas republicanas de nuestro querido Bomberito Juárez, del Benito Juárez. Pues ahí andaba, ¿no? Ya andaba como que cascabeleando, ya el imperio ya andaba con el Segundo Imperio. El Segundo Imperio ya andaba cascabeleándole. También se dio la primera transmisión exitosa de cable telegráfico transatlántico. Oh, wow. Esto mejoró mucho la O sea, comunicación. es la entre primera Europa. comunicación que había de Europa hacia América, América. digamos. O sea, eso, imagínate, antes venías en un barco y tardabas 3 meses en llegar. Y imagínate la noticia, ¿no? Exacto. La reina decía algo
Y lo escribía en un papelito y se lo daba. 3 semanas después, ¿no? 3 semanas, no, pues no creo que 3 semanas. Sí, ¿Cuánto era tardaron como, en cruzar el mar? Pues en las carabelas, Colón llegó a durar como 3 meses, más o menos. Entonces, imagínate, Ok, ya había vapores ahí. bien ya pagado, había mes y vapores. medio. Ok, Y luego llegabas a Veracruz. Sí, ¿no? Y luego No. llévalo hasta el centro. No, y luego que son bien tardados aquí, pues ya Puta. llegaba bien Y tú imagínate atrasado. si hoy en día hay teléfono descompuesto. Imagínate en No, esos tiempos. pero- Oye, Por eso era- pero avísale a sí Maxi, era- avísale a Maxi que regrese. Eran los Sí, los sellos. los sellos lacrados, bueno, los documentos lacrados, ¿no? Por eso, para que más o menos pasaran bien el mensaje. Oye, también Alfred Nobel inventa en ese año, en 1866, inventó la dinamita. Nada Ok. más ahí para que se den un quemón. Obviamente es un avance en la ingeniería y la minería, pero pues también tuvo aplicaciones en la guerra, desafortunadamente. Fyodor Dostoyevsky, de nueva cuenta con esa dificultad para los apellidos rusos, publica Crimen y Castigo, creo que una de las obras universales más importantes. Así, no me caben los dedos para... ¿Has visto? Es un libro librotote. así, Sí, no han tenido Sí, la verdad yo oportunidad. no lo he leído. Yo lo leí en Kindle porque sí, el libro está gigante. Gordo como... Y Crimen y Castigo, una de las novelas, te digo, más importantes para la literatura universal y creo que una de las mejores, si no es que la mejor obra de Dostoyevsky al momento, ¿no? Algo muy importante es que se publican las leyes de la herencia o también llamadas leyes de Mendel, hechas por el biólogo Gregor Mendel, un fraile, católico y naturalista. ¿Y de qué hablan estas leyes? Bueno, son 3 principios básicos de la genética. Explican cómo heredan los rasgos de padres a hijos. Entonces, ya empezábamos en ese entonces a ver Ya saltábamos de genética. venir del simio No, pues sí a decir veníamos del los simio. genes de tu padre. No, pero o sea, la evolución de estas Ya no mismas veníamos ciencias. de Adán, ya veníamos de los papás, ¿no? O sea, Claro. ya heredábamos las cosas. Y Digo esto que es al lo muy- final Adán es el papá de todos. Está bien. ¿no? Te Entonces, pues sí, vamos a decir que Bueno, sí. eso dicen. No vamos a herir susceptibilidades por acá. Pero bueno, empiezan con estos conocimientos y creo que son muy importantes, sobre todo para esta época, porque vamos a recordar que también Charles Darwin estaba presente, estaba por ahí lanzando todas sus Y justamente ideas evolutivas. rompiendo ¿no? estos paradigmas. Sobre todo eso, rompiendo los Estamos en paradigmas. una época donde de verdad es muy común pensar, y lo digo común porque hoy hay muchas ramas, Sí. pero pensar que veníamos de Adán y Eva y que eran los padres y todo este rollo. Y llega Charles Darwin a romper con el esto paradigma y decir ni rompió más. Bueno, con todo. no, o sí, a la Sí, vez. ¿no? con algunas personas, con otras no, pero al final empezaba esa conversación a estar presente. Y había un despertar, creo yo. Yo creo que hay Sí. despertares en diferentes épocas, en diferentes momentos. Como hoy yo veo una especie de despertar en cuanto a la salud y el ejercicio y estas cosas. En aquel entonces empezaba a haber un despertar de dónde venimos, cómo venimos. La gente dejaba de creer tanto en los temas, voy a decir, celestiales o en los temas eclesiásticos, voy a decir, y empezaba a buscar otro tipo de respuestas, otro tipo de ideas. Y eso es lo que daba que tuviéramos personajes como Charles Darwin. Pues estábamos en la época de la iluminación, bien lo comentas. La revolución industrial estaba en ese momento ocurriendo. La gente buscaba mucho el conocimiento. Surgen grandes biólogos, grandes doctores, grandes naturalistas. Y bueno, esa es la época en donde nuestro querido Bertie, alias H.G. Wells, alias Herbert George Wells, pues nace, ¿no? En medio Ese es el justamente de contexto, esa, digamos, de del esa mundo. turbulencia, efectivamente. Bueno, pues Bertie fue el 4º hijo de Joseph Wells y su esposa Sarah Neal. El 4º hijo, pero fue el 3er hijo varón. Tenía una hermana y otros 2 hermanos. La familia pertenecía a la empobrecida clase media trabajadora de la época. Tenían una tienda, aquí esta parte, a ver si tú me la puedes explicar. Tenían una tienda nada próspera, comprada gracias a una pequeña herencia que habían obtenido años atrás, en la que vendían productos deportivos y loza fina. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, Ok. pero pues encuentras tenis y también encuentras azulejos para tu baño. No, pero loza fina yo creo que se refiere a platos. Sí, de hecho sí. se Yo refiere saqué más un bien a poquito el platería Davito y- ignorante, pero Digo, sí. no quiero decirte. Pero bueno, de todas formas. Pero piensa, es que estás compras? pensándolo. Voy a comprar un bate de cricket y voy a comprarme un plato, ¿por qué no? Te voy a explicar. A ver, Davo, calma. En aquel entonces,
había lanzamiento de platos. Claro, ok. Seguramente. Okay. Entonces podía ser un plato para comer o un plato para lanzar. Eso no lo había pensado. Hacían, fíjate. ¿no? Sí, eso no lo había pensado. Pero bueno, tenían una tienda de eso. Evidentemente no era próspera. Ok, cricket, golf y tal vez fútbol. ¿Qué más no pudiera haber existía el fútbol habido? en 1866. ¿Qué más podría haber habido? Pues equitación, no lo sé. El lanzamiento de carros, levantamiento seguro. con una sola mano de pesas. Ya ves esos fuertotes que ponían en el circo. No lo sé. Pero bueno, aquí viene algo muy curioso y aquí la explicación del por qué tenían una tienda deportiva. Resulta que su padre, Joseph Wells, fue un jugador profesional de cricket. Estuvo en el equipo de su localidad, el Kent County Cricket Club. ¿Tú le entiendes al cricket? Por supuesto. ¿Sí? Sí, te dan una pala y le pegas una pelota. Ajá, ¿Qué más hay que saber? Ok, pero ¿cómo se anota? Hoy estuve viendo las reglas, nada más como para darme una mejor idea de qué es lo que iba o cómo iba, porque el cricket en Inglaterra, en la India, Australia también. Nueva Zelanda. Es un deporte, pero que mueve masas, bueno, ¿no? es el sucedáneo del béisbol. El precursor del béisbol. Es como porque allá el béisbol me parece que no es tan popular. No, nada popular. El cricket es lo que Y bueno. Aparte, ¿sabes qué me gusta? Que son muy elegantes. El cricket es un deporte de gente. Sigue siendo como el tenis lo era en los 80, ¿no? Que ahora ya no usan ni mangas, ¿no? No, ahora salen en el Super Bowl bailando las tenistas, como ves. Ya ni me digas. Pero bailaba bien. Pues sí, se echó su pasito ahí la Serena Williams. Bueno, en 1874, a la edad de 8 años, H.G. Wells se rompió la pierna cuando sufrió un accidente mientras jugaba. Pero esto es un hito en la historia, no solo de su historia, sino yo creo que en la historia universal, porque a raíz de eso, durante su recuperación, pues tuvo que pasar mucho tiempo en cama. Debido a eso, su papá, cada vez que pasaba de regreso del trabajo, pasaba a la biblioteca local, le rentaba un par de libros y se los llevaba. Entonces, pues como pueden imaginarse, esto lo llevó a desarrollar una gran pasión por la lectura. Ahora, ¿a quién leería él? Hoy en día, pues nosotros leeríamos a H.G. Wells o este tipo de clásicos. ¿Él quería los clásicos griegos? Se dice que le gustaba mucho la República de Platón, por ejemplo. No veo un niño de 8 años leyendo la República, pero vamos a pensar que eran otros tiempos. Yo no le entendí, ya tenía como 30, pero... Yo tampoco. Pero bueno, por ejemplo, estaba Charles Dickens, claro. Estaba Jonathan Swift, estaba Burroughs, el de Tarzán, que son otro, el de la Isla del Tesoro, que son del siglo XVIII, ¿no? Autores un poquito ya más a lo mejor viejillos. Un poco antes que él, ¿no? Digamos. Sí, pues la Isla del Tesoro, tienes a Huckleberry Finn, hay historias de que Edgar Allan Poe estaba con sus cuentos también. Entonces, vamos a pensar que eso es lo que se aventaba. Vamos a pensar por su bien que eso es lo que leía. En 1877, perdón, me estoy brincando algo muy importante. Ese mismo año, en 1874, logró entrar a una academia privada llamada Thomas Morley's Commercial Academy, en la que permaneció hasta 1880. En esta academia, pues realmente en sus memorias narra que fue ni fu ni fa, que solo les ponían operaciones matemáticas, que les ponían a hacer mucha redacción, pero nada que a él lo motivara. Y obviamente venía alguien que en ese momento su mente estaba a 100 por hora, había descubierto los libros, entra a esta escuela en donde lo que menos le dan son libros para leer y le ponen a hacer muchas operaciones matemáticas. Que vamos a regresar a esa época, ¿no? Hoy encuentras un libro prácticamente en cualquier lugar. No, es un lujo. Digital, antes era un lujo. O sea, ahora, en ese entonces, seguramente eran pocos los lugares donde encontrabas libros a comparación de hoy en día y no cualquiera tenía acceso. No, eran pocos los lugares y además había pocos libros. O sea, no teníamos estos tirajes de 100,000 copias. Y estos acervos de libros durante los últimos 500 años, pues no los teníamos. No. Entonces sí hubo un poco de carencia en ese sentido. Y pues se quejó amargamente de ello, bueno, o al menos eso es lo que redactó en sus memorias. 3 años antes de que saliera de esa escuela, en 1877, su padre se fracturó el muslo justamente en un partido de cricket.
Para que veas que no es tan bueno el cricket ni tan elegante. Oye, ¿cómo se lo fracturó? Le dieron con la pala en la pierna hasta romperse el datos desconocidos. Ahí sí no te la manejo. El accidente puso fin a su carrera como jugador de cricket y sus ingresos como comerciante pues no fueron lo suficientes para compensar la pérdida principal de la fuente de ingresos, que era el cricket. O sea, él era un profesional del cricket. Claro, sí. Y se queda sin la chamba porque pues ya no puede jugar. Y se viene todo abajo. Entonces, debido a eso, pues H.G. Wells, bueno, Herbie, vamos a llamarle Bertie. El pequeño Bertie y sus hermanos tuvieron que dejar las academias. El pequeño Bertie suena mal. Suena el como pequeño el pequeño amigo de Bertie. Herbertito, sí, vamos a decirle, el Herbertito. Bueno, eso condujo a Herbert y sus hermanos que dejaran de estudiar en las academias y comenzara a emplearse en diversos oficios, ¿no? Entonces tuvieron que buscar. Seguramente en aquella época no existían las leyes, hay que trasladarse a esa época. Tenías chamacos de 10 años trabajando en las minas. Güey. Claro, cualquiera tenía que trabajar. Ahí y trabajar en cosas más laboriosas, o sea, no había... Por eso es que cuando les dicen luego sus abuelitos, es que cuando yo tenía tu edad, yo ya tenía terrenos y todo. Pues sí, güey, pero tú también empezaste a trabajar a los 6 años. Sí, claro. Oye, tú podías chambear, para mí es ilegal. Sí, si yo me meto a trabajar, te meten al bote, güey. Claro, o sea, también agarra el pedo, ¿no? Bueno, en 1883 se enroló en la Escuela de Gramática Meadhurst de Sussex Occidental como alumno y tutor, donde continuó su avidez por la lectura. Hago énfasis en esto porque esa fue la manera como él se pudo pagar los estudios. Era alumno de la escuela, pero también laboraba como tutor o como maestro de otros alumnos y les daba clases como personales. Ahora, ¿cómo ha avanzado? A mí me encanta este salto que vemos en estos detalles. La escuela de gramática. Era una escuela que te enseñaban gramática y seguramente enseñaban letras y este tipo de cosas. Pero era mucho más básico, que hoy es una materia más de tus estudios. O sea, no hay una escuela específicamente pensando en gramática. Eso, seguramente abarcaba más que solo gramática. Claro. Sin embargo, la gramática era muy importante, tanto que la escuela se llamaba así, ¿no? Así es. Y pues esto le llevó pues le dio muchas tablas, ¿no? Porque al final, aunque, me voy a salir un poquito de su biografía, aunque sus libros son muy importantes para la ciencia ficción, realmente su aporte literario no es tanto. De hecho, no tenía buena prosa. Según los expertos, no te voy a decir que no, yo leo los libros y se me hacen bastante interesantes, pero pues decían que no tenía buena prosa, que el detalle en su escritura no era el fuerte era la historia misma, y creo que esto es bastante bueno, ¿no? Porque si tienes una buena historia o la sabes contar bien, no importan los adornos, la cuentas y punto, ¿no? Ahora, viví en una época en donde, al igual que pocos libros, siempre comparado con estos tiempos, había pocos autores, ¿no? Sí. Hoy publica un libro, quien sea escribe un libro y lo sube a Amazon y está publicado en 2 días. Es como, me estoy aventando el de Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, y es lo mismo. O sea, la redacción realmente a veces te pierdes, a veces no es como muy, ¿cómo se dice? Ahora, y también va al lado contrario, ¿no? Puedes tener un libro con una redacción súper chingona. Estoy leyendo Blackwater, uno que nos recomendó George, por cierto, que está terrible. Y haz de cuenta que es muy fácil de leer, pero la historia es aburridísima. Sí, también. O sea, como hay un lado, hay del otro, ¿no? O sea, no garantiza. Efectivamente. Bien, los padres de Wells tuvieron un matrimonio bastante complicado debido a que cuando la madre volvió a trabajar, vamos a acordarnos que no trabajaban, la gente estaba en crisis económica. Bueno, y las mujeres trabajaban igual que los hombres. Y las mujeres les iba peor, ¿no? O sea, porque no les pagaban lo mismo que le pagaban un hombre. Sí. Entonces, pues pudo encontrar trabajo como empleada doméstica en una casa de campo. El problema vino que cuando la emplearon, la condición era que la señora tenía que vivir en la casa de campo, pero no podía llevarse ni a su esposo ni a sus hijos para vivir con ella. Entonces, a partir de ese momento, pues vivían separados, ¿no? Se alejan un poco. A pesar de eso, nunca se divorciaron, se siguieron juntos. ¿Ves? Es un ejemplo, ¿no? Eso es compromiso, güey. No lo que sino lo que los chavos de hoy tienen. Sí, no, para nada. Esto es el matrimonio de hierro, ¿no? Pero bueno, y entonces pues tuvieron esta vida separada, y eso de cierta forma también afectó un poco en
todo en el desarrollo marca, ¿no? Tu del Berti. ambiente, tu familia, Totalmente. todo lo que te pasa. Y lo más bonito con los autores es que eso lo reflejan en su obra. Puedes ver, si tú lees sus obras, no hablo solamente de H.G. Wells, hablo de cualquier autor. Si tú eres constante y te avientas varios libros, obras de estas personas, puedes ver reflejado muchos detalles de la vida del autor en ellas, ¿no? Es el caso de Stephen King, es el caso de Lovecraft y el que tú me quieras decir. Digo, los traigo a ellos a colación porque son a los que más he leído, pero pues a cualquiera, ¿no? Y este es el caso también de H.G. Wells, el buen Berti. Bien, en 1884 obtuvo una beca para estudiar biología en la Royal College of Science de Londres, donde tuvo como profesor a Thomas Henry Huxley. ¿Te suena el nombre? Huxley. Te voy a decir que sí porque soy súper listo, pero la verdad es que ya me lo habías explicado. Que es el papá de Aldous Huxley. No, el abuelo. Era el abuelo. Ni porque me lo platicaste lo puedo decir bien. Era el abuelo de Aldous Huxley, que ahorita vamos para allá. Bueno, pero Thomas Henry Huxley fue un biólogo y filósofo británico especializado en la anatomía comparativa. Pero el rasgo más representativo de este personaje es que era conocido como el Bulldog de Darwin. Era un defensor violento de las enseñanzas de Charles Darwin y su teoría evolutiva. O sea, el tipo estaba súper convencido de lo que decía Darwin era la neta. Y pues lo consideraron como soldado de su ejército de darwiniano. Que debe de haber tenido sus fans, ¿no? Y también tuvo a sus detractores, ¿no? También hubo muchos detractores. Por la iglesia, pero debe de haber tenido muchos fans. Y sobre todo estos científicos, porque al final estos biólogos... Que ojo, no solo eran científicos, era biólogo, filósofo. O sea, bueno, como que mezclaban ahí las profesiones para volverse más sabios. O para seguir estudiando y cobrando, porque también luego... Posiblemente. Hay que vivir de algo, ¿no? Pues como te decía, efectivamente, y podemos ver mucho de la influencia de Charles Darwin en las obras de H.G. Wells, todo el tema de la evolución. Podemos ver cómo estaba bien marcadito casi en todas sus obras. Digo, prácticamente estamos hablando de un poco del hombre invisible, ¿no? Donde hablan de esta evolución de las tecnologías. Pues, prácticamente entonces en la isla del Dr. Moreau también, ¿no? En la isla del Dr. Moreau o por ejemplo en la máquina del tiempo, pues también los Morlocks y los Eloís, pues también se evolucionan de algo. Entonces estaba muy bien marcadita todas las enseñanzas de Charles Darwin en la obra de este señor, y fue gracias a Thomas Henry Huxley, que te decía hace un momentito, fue el abuelo de Aldous Huxley, y pues si les suena el nombre ahí remotamente, Aldous Huxley fue el autor de Un Mundo Feliz, un librito por ahí nada más, que también es muy importante para la ciencia ficción. También es un clásico de ciencia ficción. Dicen, sí. Dicen, sí. No lo sé. Y bueno, me puse a pensar, sí, habrán sido contemporáneos, se habrán conocido, pero no, Pero no, porque es el abuelo. Es una generación menos, ¿no? Yo me refiero a Aldous Huxley con H.G. Wells. No, por eso, pero fíjate, si a él le dio clases el abuelo de... Bueno, sí, eran jóvenes, probablemente sí. Sí, se llevaba... El Berti le llevaba 28 años a Aldous. Sin embargo, esto no quiere decir que no se conocieran y que también te trajeron ahí rencillas. Entonces... El buen Berti Lucifagor era bastante rijoso. En esa época no había Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo le tirabas carreta a los demás? Solo había book. Hacías una historia. Sí, exactamente. ¿No? Así, tal cual. Escribías una historia en el semanario de la ciudad y le pegabas por ahí. Sí, buenísimo. Por todas las indirectas te las escribo te escribo una novela y te echo una indirecta. Imagínate qué época. Escribo una novela para quejarme de lo que tú piensas. Sí, bellísimo. Bien, pues fue durante su periodo en la universidad, que fue parte de los fundadores de Science School Journal, una revista en la que dio a conocer sus postulados en literatura y temas sociales. El cuate era rojillo, era súper comunista. Sí, era re chairo. Era súper chairo el buen Herbert. Y sí que lo era, porque más adelante van a entender por qué les estoy diciendo esto. Una revista en la que dio a conocer, como te dije, tus postulados en literatura y temas sociales. Fue en ella la que vio la luz por primera vez su novela La máquina del tiempo, pero ojo, no en formato novela, que
yo no entiendo cuál es exactamente el punto en donde dices, esta es una novela y esto es un cuento. Pero yo creo que tiene que ver con la extensión. Eso es a lo que voy, porque la novela de La máquina del tiempo es de 70 hojas. O sea, bien podría ser un cuento. H.P. Lovecraft tiene cuentos de 120 hojas. Pero bueno, vamos a decirle novela por propósitos. Habrá que averiguar. Por cuál propósitos es la de este podcast, vamos a decir que sea una novela. Bueno, dio por primera vez la luz en esta revista de la universidad, pero lo hizo no como La máquina del tiempo. Originalmente le escribió un cuento corto que se llamaba The Chronic Argonauts o Los Argonautas Crónicos. Literal, una novela es de más de 40,000 palabras. Ok. Y un cuento es de 20,000 palabras más o menos. Híjole, pues no conté las de La máquina del tiempo, mano, pero cuéntalas, voy a chavo. contarlo luego para ver si le pegan a la novela o es cuento. Pero bueno, escribe este cuento, es un cuento corto de Chronic Argonauts o los Argonautas Crónicos, y en esta da los primeros esbozos de una máquina que te lleva a viajar a través del tiempo. Los Argonautas Crónicos fue el tercer cuento que utilizó una máquina construida por el inventor para viajar en el tiempo. Un año antes, aquí viene un debate, porque como bien escuchaste, es el tercer cuento en utilizar un artefacto hecho por el hombre para viajar en el tiempo. Antes sí había habido historias de moverse en el tiempo. Pero eran sueños, con un artefactos mágicos, hechizos. Claro, era más orínico, ¿no? Más así como más menos científico. Onírico, digamos. No orínico. Orínico es otra cosa. Perdón. Onírico, o sea, más así como extracorpóreo. Pero aquí era el tercer cuento que ya usaba el elemento de un artefacto para viajar. Un año antes, el español Enrique Gaspar y Rimbaud escribió y publicó un libro llamado El Anacronopete. Okay. No puedo decir de nueva cuenta con todo gusto porque me aprendí la palabra. Anacronopete. No, ya lo dije diferente. Sí, no Anacronopete. Anacronopete es un neologismo para quien vuela contra el tiempo. Ana significa contra o hacia atrás, crono, tiempos, y petrón, ala contra el tiempo. El anacrópete es una enorme caja de hierro fundido propulsada por electricidad. Además, produce algo llamado el fluido García, que por favor ni me preguntes, güey, qué es, porque no tengo nada más remoto. Yo tengo un primo que es García. Sí, y ya no sé, vaya ya a sé decir, que yo te puedo producir el fluido Olmos, ¿verdad? Pero pues no lo sabemos. Pero ojo, aquí viene lo más interesante. Este líquido... Son gotitas de tu ADN. Sí, güey. Este título hace que los pasajeros de esa máquina no rejuvenezcan mientras viajas. Porque en esta máquina, a diferencia de la máquina de H.G. Wells o incluso el DeLorean del profesor Brown, pues tú te subes, viajas y pues estás igual. En este caso, si tú no tomabas o te echabas el fluido García, pues rejuvenecías, güey. Oye, espérate, pero aquí viene lo mejor. ¿El fluido García lo echabas en tu cara? No lo sé, como colágeno, güey. No lo sé. No es ese tipo de podcast, Lucifagor, por favor. Es el Botox de la antigüedad. Es el Botox de la antigüedad, el fluido García. Así lo vendían en la botica. Bueno. Dame medio litro. Pásame una Playboy y dame 15 minutitos. Dice, además, produce, que hace que los pasajeros no rejuvenezcan mientras viajan hacia atrás del tiempo. La máquina sirvió de escenario para una historia en 3 actos en la que viajan en el tiempo el siguiente grupo de personajes. Don Sindulo García, supongo que de ahí sacaron el fluido García. Dijera sin duda, claro. Sindulfo García, científico zaragozano e inventor del aparato. Su amigo y asistente Benjamín, Clara o Clarita, sobrina y pupila de Sindulfo, de don Sindulfo. Que así le gritan, saca el líquido García, ahí viene Clarita. Ahí viene Clarita. También viaja una empleada doméstica, el capitán Luis, quien es el amado de Clarita. Varios usares españoles. Es una palabra vieja que acabo de aprender. Usar. ¿Qué son? Pues gente de la caballería. Chalanes. No, gente como de la caballería real, del ejército. Okay, los usares son jinetes, vamos a decir. Jinetes, Yo no sé por qué no pusieron guardias. jinetes. Pudieron haber puesto jinetes de la caballería. Es español antiguo, ¿no? Entonces, varios usares, tío. Sí. Bueno, de hecho, de Barcelona. Entonces, pues sí, supongo que va por ahí. Esto es lo mejor. Y también en esa máquina viajaron una serie de ancianas francesas de moral relajada
Que no se tomaron el... Que el alcalde de París quería rejuvenecer para que se regeneraran y no, pues no se echaron el fluido García encima. ¿Ya ves cómo si es una de esas historias? Pues es el colágeno del pasado, mi Lucy Favor. Entonces, el debate viene ahí, ¿no? Que si H.G. Wells tuvo oportunidad de tener ese material entre sus manos, leerlo, porque este se publica justamente un año antes de que él publicara en la revista de la universidad de Chronic Argonauts, o esta historia de los argonautas crónicos, igual del viaje del tiempo, y un año antes se publica esta historia que, pues si te das cuenta, es muy parecida en forma, ¿no? Ese es el debate, que si fue una idea original o que si se la fusiló. Pero ojo, en el 1973... 1973, esto ya más para acá, un historiador de ciencia ficción, Sam Moskowitz, redescubrió unas historias que dijeron, a ver, quítense papás, que aquí les va la primera. Esta es la primera. Y descubrió una serie de publicaciones en un periódico neoyorquino de 1881 que se llamaba The Clock That Went Backwards, o el reloj que retrocedió. Publicada, te digo, en este periódico neoyorquino The Sun en septiembre de 1981 de manera anónima. Y pues bueno, ¿de qué trata este libro? Pues básicamente alguien hereda un reloj muy antiguo que al darle cuerda, las manecillas van para atrás, claro, y te regresan en el tiempo. Entonces, este señor colocó a la novela, o bueno, en este caso al cuento, porque es un cuento corto que se publicó en varios fragmentos en el periódico, la colocó como, bueno, o ha sido considerado como el primer caso conocido de un uso de un dispositivo mecánico para viajar en el tiempo, y la primera historia que utiliza una paradoja temporal como premisa central, porque los protagonistas de la historia de The Clock That Went Backwards viajan en el tiempo, en el mismo lugar donde estaban, pero pues presencian varios... Bueno, un poco parecido a la máquina del tiempo, ¿no? Muy que parecido. Al final del día no parecido. Se mueve el lugar. Me gusta muchísimo, creo que la platicamos la vez pasada. Hay una toma en esta versión de la máquina del tiempo de Guy Pearce. Sí. En donde él está viajando por el tiempo, se desmaya y te pasan como de fondo muy veloz cómo van cambiando. Toda la evolución, ¿no? De la Tierra. Cómo nace y muere, nace y muere, sí, nace sí. y muere. Es muy bonito. Es hermoso, es de verdad hermoso. Bien, cualquier influencia que pudo haber tenido en estos escritores posteriormente, pues es incierta. Realmente, dado su historial de publicaciones en un diario estadounidense, es muy poco probable que los escritores H.G. Wells o Enrique Gaspar, español, conocieran la historia antes de escribir sus obras, que utilizaban dispositivos o máquinas para viajar en el tiempo. Entonces esa la descartan. Ahora, habría que ver, porque una cosa es que hayas imaginado viajar en el tiempo y otra la historia por la cual se da el viaje en el tiempo. En el caso de la máquina del tiempo, esto va muy ligado con la historia de los Morlocks y con la historia de los Eloís, que era una crítica social seria de, ahora sí que los jodidos y los adinerados, ¿no? Tal cual. O sea, el Morlock vivía bajo la tierra, en minas, cuevas, en las minas, y el Eloís vivía afuera, bien chingón. Y yo no sé si estas otras historias manejaban un tema parecido. Por lo que entiendo, por ejemplo, la historia del español, pues es un tema es un poco diferente. Es como una aventura y llevas a las chicas del burlesque y nos pues la pasamos bien. Pues llevaban estas señoras francesas de moral relajada. O sea, pues ¿qué sí se la pasaron significa bien. moral relajada? Pues imagino muchas cosas. Yo creo que sabemos a lo que significa. Bueno, pero de todas formas, pues están estos paralelismos y tú sabes que la comunidad ilustrada, la comunidad de escritores, pues no pueden dejar pasar ese tipo de detalles en paz. Bueno, en 1889 y 1890 fue profesor de la Henley House School. Fue uno de los fundadores de la Royal College of Science Association, siendo su primer presidente en 1909. Ok, esto se los digo para que puedan comprender lo involucrado que estaba H.G. Wells con la ciencia y por qué se le considera entonces uno de los pilares de la ciencia ficción. Y estos profesores de la época deben de ser de los más sabios en lo que a ciencia se refiere, ¿no? O sea, yo pienso en todas estas personas que hablan de ciencia ficción y hoy en día tienes el acceso, pero en aquel entonces solamente este tipo de personas tenían acceso.
Estás hablando de que solamente los profesores de las universidades, los maestros, los universitarios tenían acceso a conocer más de ciencia, a conocer lo más nuevo que hay, las nuevas teorías, las nuevas hipótesis. Y entonces ellos tomaban estas ideas, estas hipótesis y creaban historias maravillosas. Sí. Entonces es interesante verlo. Hoy en día cualquiera puede hacerlo, pero en aquel entonces no tenías este acceso, no era lo mismo. No, y además que si te das cuenta, pues son como ¿cuál es la palabra? Multitalentosos, porque había un filósofo que también era biólogo, que también era zoólogo, que también era arquitecto, sí, claro, que también barría y también preparaba hamburguesas el sábado. O sea, eran hombres renacentistas. Estudiaban biología, pero a su vez estaban estudiando filosofía y a la cosa. Eso es muy interesante porque combinaban todas estas carreras o estos conocimientos para tener una mejor noción de lo que estaba ocurriendo. Y eso creo que tiene mucho que ver con las distracciones del mundo moderno. Yo creo que en aquel entonces no tenías nada que hacer, ni el pues vamos 1% de las distracciones que tienes hoy. Sí, claro. Entonces tenías tiempo de leer. Sí, harto, ¿no? Muchísimo. Hasta que se te apagaba la velita y pues allá valía velita. Bueno, en 1890 recibió el título de zoólogo por parte de la Universidad de Londres posteriormente debido a que reprobó un examen de geología, perdió la beca y al no tener recursos para vivir y estudiar, tuvo que mudarse a la casa de una tía. Pero aquí empieza lo bueno con el Berti, porque déjame decirte que el Berti era bien ojo alegre el cabrón, ¿eh? Pero, híjole. Pues era de los sabios de la época. Imagínate, era de los que tenían verbo. Así ¿qué pasó, mamacita? Sí, ¿Conoces a Aldous Huxley? Oye, pues ya me aventé 50 libros. ¿Tú crees que no voy a tener cómo convencerte? ¿Tú ¿Quieres ver mi Morlock? No. ¿Quieres conocer al Morlock? No, pero era bien ojo alegre el cabroncito. Ahorita te cuento por qué. Durante esta estancia en la casa de su tía se interesó cada vez más por su hija, o sea, por su prima. Okay. Se llamaba Isabel, con quien más tarde se casó. O sea, en aquel entonces esto era común. Mira, mamacita, yo sé de la genética y tú y yo no hay pedo. Tranquila, mija. Somos primos lejanos, sí. No hay pedo. Aquí no va a haber problemas de sangre, no va a haber mandíbulas largas, no va a haber absolutamente pero, nada. Si los reyes lo hacían comúnmente, pues digo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es lo que yo siempre les pregunto. ¿Por qué no? Pues se casó con su prima, Lucy Fagor. ¿No Julio Verne también se casó con la prima? No, estaba enamoradísimo. Estaba enamoradísimo. La prima y no le gustaba, se metió en pedos por la prima, pero no se le hizo. Durante este tiempo, mientras estuvo casado, empezó a ganar dinero escribiendo artículos cortos y de corte humorístico para algunas revistas y publicaciones. El matrimonio con su prima Isabel duró muy poco, un poquito menos de 3 años. Realmente fue así. Lo curioso es de que el cortejo sí se aventó años. El güey era medio lento, pero ¿sabes qué? Y se casaron y duraron 3 años. Pero aquí yo le voy a atribuir algo que tú vas a entender ahorita conforme vayamos avanzando en la historia. Yo creo que era más la onda de que me estoy casando con mi prima y eso me prende. Pero ya que pasó, pues, pero ya que mi tía dijo que está bien, pues ya no me prende tanto. Sí, ya no tanto, ¿no? Yo creo que va por ahí, porque pues, sí fue un cortejo largo. El placer de lo prohibido. Pues era lo prohibido, güey. Pues es que esconderse era lo de hoy, ¿no? Bueno, lo de ayer. Bueno, lo de sabe? Oye, ¿y quién sabe si ahí el matrimonio haya sido, digamos, lo que culminó esa relación? Sí, no, o sea, la relación sabemos. Bueno, vivían juntos. Sí, vivían juntos, todo está bien. Pero. ¿Qué tal que prima sí. Oye, pero pues te digo que el Berti era ojo alegre. Y pues se acabó su matrimonio. Y se debe a que pues se enamoró de una de sus alumnas. ¿Cómo? Enamoró. ¿Una más chavita que la prima? No. Una más chavita que la prima, que se llamaba Amy Catherine Robbins, que más adelante se convirtiera en una afamada escritora y poeta. Y cambió su nombre a Jane Robbins. Bueno, es su seudónimo. Y pues con ella se casó, ¿tú crees? Y en 1895 se casó con esta alumna y con ella tuvo 2 hijos. Ok. Aquí esta parte es bien Con la prima no hubo hijos. No, con la prima no hubo hijos, solo matrimonio. Y bueno, en 1895 se casa con esta. Ya sabes por qué se divorciaron, güey. Pues es que, oye, te casaste. Pues de repente te llega. Nunca me enseñaste el tesorito. Pues, ¿cómo? Nunca me enseñaste el Morlock que me habías prometido. Claro, ese no es mi Morlock. No me aventaste el fluido García que me habías prometido. Entonces, pues tampoco puedo hacer mucho. Bueno, aquí inició a lo que muchos llaman, cuando estaba casado con esta
con esta Amy Catherine Robbins, inició al que muchos llaman su periodo más prolífero, ya que fue aquí en donde escribiera La máquina del tiempo, en 1895, La isla del Dr. Moreau, en 1896, El hombre invisible, en 1897, La guerra de los mundos, en 1898, y Los primeros hombres en la luna, en 1901. O sea, todas esas novelas que para muchos son las más importantes, las escribió durante este periodo. Yo supongo que pasaron dos cosas. Bueno, la primera y una de las razones por la que se divorció de su prima también era porque, según cuentan, no le representaba ningún reto, no lo motivaba. Este tipo, te puedes imaginar, el Bertie, pues era soñador, era ojo alegre, era bohemio, le gustaba la guitarra. La rata le corría. Sí, le gustaba irse. No es cierto, eso lo estoy inventando. Yo no sé si tomaba el señor, pero pues le giraba bien. Pero pues, ¿por qué no? Se echaba sus jereces, ¿no? Se echaba un jerecito. Oye, que vente para acá, vente para acá. Pero bueno, le giraba mucho la ardilla, eso sí es cierto. Y el tipo era muy inquieto. Y si no tenía en su pareja, no encontraba un rebote, pues yo creo que no lo motivaba. Algo muy contrario que pasó con su ahora en este momento esposa Amy Catherine Robbins, quien ella pues se convirtió en escritora, se convirtió en poeta, era estudiante de la universidad. Me parece que ella fue la que le dijo que el nombre de los argonautas estaba del nabo. Me parece que ella le dijo, oye, ese nombre está del nabo. No se lo pongas. No se lo pongas. Y es ahí que decide extender la novela y cambiar la historia a la máquina del tiempo. Ah, mira, esa no me la sabía. Ustedes pueden pensar que eso lo tenía en la mente, pero la verdad lo leí en la mañana. Bien, pues yo creo que aquí es donde entra este periodo tan prolífero de él. Y fue justamente con este libro que te digo, Los primeros hombres en la luna, con el que inició un pique bien interesante con Julio Verne. Porque pues cuando Julio Verne lee este libro, pues dice, pues este güey está bien menso, dice. Está bien pepinete, se necesita un revólver para llegar a la luna. Exacto, dice Julio Verne, no estaba de acuerdo con el enfoque de Wells, especialmente con la idea de inventar tecnologías sin una base científica sólida. Se sabe que dijo algo como, me da la posibilidad de poner a un hombre en una bala de cañón y dispararlo a la luna. Eso es muy posible, pero díganme, ¿cómo el señor Wells transporta a sus héroes a la luna con una sustancia que anula la gravedad? Eso no puede ser serio. Ni que fueran Minions. Sí. Hay que recordar que H.G. Wells, para el libro de Los primeros hombres en la luna, inventa una sustancia que se llama carborita. Con eso pinta la cápsula y la cápsula sube como globo con helio y va a la luna y pues ya le vale madre si regresan. Realmente nomás eso lo ya subió. No es importante, ¿no? Al contrario de Julio Verne, que él sí decidió cómo regresar a las personas a la Tierra, ¿no? Pero, o sea, ok, la teoría de disparar una bala como un revólver y evidentemente también es una jalada. No, evidentemente es una jalada. ¿no? O sea, pero mira, vamos a pensar que estamos en los románticos de los 1800. Es entonces, como cuando vas a ver la película de Venom y sales del cine y dices, está un poco jalada. Güey, es un marciano de slime, güey, ¿de qué hablas? Pues bien, Wells no se tomó mal las críticas de Verne y simplemente respondió que él escribía romances científicos, no ciencia realista. Su objetivo no era predecir el futuro con precisión, sino explorar cómo las ideas científicas podían afectar a la humanidad. Y bien, te digo que cuando se casa con esta señorita Robbins, pues también inició un periodo bastante prolífero. Entonces, fue uno de los periodos más productivos en la historia de este escritor. Y vamos a pensar qué pasa en esa última década del siglo XIX. ¿Qué es lo que el mundo está viviendo en ese momento? Porque evidentemente tiene que estar pasando cosas importantísimas para que este señor tenga todo el material que tenía en su cabeza. Y en esa década, Guglielmo Marconi descubre la telegrafía sin hilos, que esto pues es el predecesor de la radio que conocemos, de la radio AM que conocemos hoy en día. Louis Lumière inventa el cinematógrafo, nada más para que también fue otro hito de la historia, ¿no? Nikola Tesla, el transformador de alta tensión. Y en Alemania, Rudolf Diesel recibe la patente por el motor diésel. O sea, era una época en donde estaban dando en pasos acelerados. La evolución tecnológica estaba perrísima, que ¿no? La base el ejemplo interesante es que la base de muchos de esos inventos es la base de muchas de las cosas que usamos hoy en día. Totalmente. Son el nacimiento de tecnologías que hoy en día se utilizan.
Sí, y es la base, ¿no? Y esto, pues, obviamente inspiró mucho a H.G. Wells para todo este tipo de cosas que escribió, ¿no? Entonces, estaban viendo, era lo que maravillaba a la gente en ese momento y, pues, era algo que lo impresionó y gracias a ello escribió tanto y tan bonito. Bien, entonces, como te mencioné, en este periodo se escribe 4 o 5 novelas, las más importantes y las que muchos consideran como pilares en la creación de la ciencia ficción, aunque él, como te explicaba hace ratito, consideraba su género no como ciencia ficción, sino como un romance científico. Y aquí viene un pequeño debate. A ver, nosotros hemos dicho que consideramos a Julio Verne y a H.G. Wells como padres de la ciencia ficción. Pero realmente son como abuelos, como un abuelo, como un bisabuelo, abuelo y luego el papá. El papá es otro güey que vino más adelante. Julio Verne, su especialidad era la novela científica, en donde la historia giraba en torno a su descubrimiento, sobre el aparato. Tenemos el viaje en globo, pues gira alrededor del globo, claro. 20,000 leguas de viaje submarino, pues gira alrededor del Nautilus y nos vamos con ese tipo de cosas. Ahora bien, H.G. Wells, el invento, o en este caso, pues sí, el invento, el artefacto, era lo que motivaba la historia. Entonces, esa es la diferencia entre un escritor y el otro. Entonces, un escritor evidentemente le metía más ganas a la parte de investigación del descubrimiento, mientras que el otro usaba el descubrimiento como detonante para las historias. Ahora, en todas estas historias, ahorita que lo estoy como recordando un poco, siempre hay, ahora que hablas de romance científico, siempre hay un toque de romance, ¿no? Totalmente. O sea, la máquina del tiempo, bueno, pues tenía una esposa. La isla del Doctor Moreau, hay uno de los criaturas o la... Ojo, en la máquina del tiempo, en la versión cinematográfica, tiene, así es, más romántica. En la versión del libro que te digo que me aventé hace unos días, se enamora de una Eloís, o sea, de un animalito. También había ahí Sofía. Bueno, oye, pero el romance puede estar en tu corazón de cualquier modo. No, o sea, no estás juzgar. hablando no de estoy aquí para juzgar. Escucho, pero no juzgo. Bien, y pues bueno, ese fue el debate que hubo si eran o no los padres de la ciencia ficción. Lo cierto es que marcaron muy bien, creo, los parámetros para poder catalogar a la ciencia ficción como la catalogamos hoy en día. Bueno, después de todo esto, ¿qué fue lo que él más aportó al mundo de la literatura y en general a la cultura universal? Pues su aproximación a la ciencia como parte de la trama. O sea, su intención era popularizar la ciencia. Y esto él siempre fue algo que estuvo muy a favor. Popularizar la ciencia significa que esté al alcance de todas las mentes, que no sea un simple ensayo científico o un reportaje científico, que sea algo que te da para que es como un divulgador de ciencia, como lo que hacía Carl Sagan, por ejemplo, claro. O como lo que hace Neil deGrasse Tyson, que sintetizan la información y te la explican de una manera en la que tú la comprendas y no necesariamente tienes que ser muy entendido o docto en el tema para que la puedas comprender. Cualquier hijo de vecina, en teoría, podría comprender bien las cosas si se las planteaban de esta manera. Entonces, él estuvo muy compenetrado, te digo, con este movimiento llamado ciencia popular. ¿Te suena el nombre? Había una revista, ¿no? Hay una revista que se llama Popular Science, sí. Que es justamente eso. Y esa revista, bueno, el nombre de esa revista nace a raíz de este concepto, en el concepto en donde los científicos de finales del siglo XIX abogaron porque hubiera más divulgadores de esto y la ciencia se podía acercar más al ciudadano de pie. ¿Me estás diciendo que el mundo de Big Man es el tataranieto de H.G. Wells? Sí,